Ya empezó la hora en América, pero yo digo, que ve, pase la bella. A ver, música, directora de cancha. Dale, dale. ¿Cómo anda, querida? ¿Cómo está, muñeca? ¿Cómo te va? Llegó el momento esperadísimo. Un ratito acá en medio de la cancha. Vamos a alegrarle acá a mi amigo Casimiro, ¿eh? O sea, porque su nombre es Rolando Casimiro Arzamendia, ¿eh? Sí. Casimiro, después te cuento por qué. A ver, un poco de patita para arriba. Oh, la Lucky, ¿eh? Las viejas estarán histéricas en la casa, tío. Acá no importa, ¿eh? Muy linda. Una vueltita, regálele al viejo Julio una reverencia. Sí, me quedamos con problema del corazón. Ahí está, muy linda. Bueno, Jesse, me trae novedades del Brasil, ¿verdad? Muchas novedades. Bueno, por favor, adelante, niña. Vamos a la cocina entonces. Novedades y rarezas. Novedades y rarezas, sí, me encanta. Las personas desafiantes que me gustan a mí, mi querida, ¿eh? Te comento nada más para que estés al tanto de lo que estoy preparando. Y son unos moldecitos, como unas tortitas, pero que va a tener muchas hortalizas que yo supongo que debe ser parte de tu alimentación. Y aquí tengo una sopita de lenteja que le voy a agregar un poco de caldito de ángel, ¿eh? Ay, qué rico. Don Oki, muy buen día. Llegó la señorita Jessie. Hola, Oki. Llegó Jessie, Oki. ¡Ah, llegó Jessica! Sí. ¡Hola, Jessica! ¡Hola, Oki! Oki no vaya a llamar. Don Julio, tuve muchos problemas por la culpa de Jessica. ¿Por qué? En la gente de Periague, don Julio, gracias a ellos, don Julio. Trajo como labial aceitoso. Y me desmanchó todo. No me diga. Tiene que traer naturé, don Julio. No me naturé, que no tiene que tener mucho natural. Pero usted está muy exquisito, che. Bueno, hola, Jessis. Hola, Oki. ¿Cómo era tu nombre? Jessis. Jesse Guillén. ¿Tu agencia cómo se llama? Jet Set Model. Muy bien. ¿Algún teléfono? Ah, pega todo lo de don Julio. Sí, les dejo las cosas. Ah, perfecto. Vamos a poner en pantalla después, ¿eh? Justamente, Julio, te quería comentar que están abiertas las inscripciones para Jet Set para los que quieran tomar clases de modelaje. Ya, perfecto. Ya. Caballeros y damas, sí. Ay, muy perfecto, ¿eh? Yo también me apunto. ¿Qué pasó? ¿Usted también se apunta? ¿Cree usted tener talento para la pasarela, mi querido? Don Julio, esta cara no se mantiene así. El modelaje no se utiliza solamente la cara, sino el cuerpo, la manera de caminar. La manera todo eso se de les caminar, enseña, ¿sí? ¿Qué se les enseña, eh? Yo sé que no tiene nada que ver con tu bloque, pero yo te quiero sacarme la cocha de ignorancia, ¿eh? ¿Qué se enseña en un curso de modelaje? En un curso de modelaje se enseña pasarela, etiqueta, automaquillaje, de todo. Te enseñan a cuidar tu piel, a cuidar tu forma de ser y tu forma de caminar. Oki. Entonces, para que ustedes siempre estén elegantes, postura, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Yo siempre veo señoritas y caminan así, camina así. Don Julio, vamos al grano, don Julio. Sí, ya seguí. ¿La chica vino para hablar del Mundial o no? O sea que yo siempre tuve una fantasía. ¡Qué fuerte! ¿Qué fantasía, Julio? ¡Qué fuerte! Préstame tu mano. ¿Te animás? Con las uñas, yo tengo una fijación con tengo una fantasía que no me gusta que me fuerte! Que buscaste su uña, Cintia, ¿eh? Voy a estar celosa yo otra vez. ¿No? Nunca pensé pasar por esto, don Julio. Mira, vos sabés que estas uñas siempre yo quisieron que me rasquete. Me encanta. ¡Qué fuerte! Te digo, después te muestro, te pido. A ver, contame, niña. Bueno, tenemos varias rarezas. Cuidado, no vaya a echarle su... Pero quédate, mi hermano. No. Yo que tengo que ver acá, don Julio. Dejó justamente su rutina, mi querido, ¿eh? Ten, por favor. ¿Por dónde empezamos, niña? Bueno. Quédate aquí en una parte. ¿Qué querés ser? ¿Estatua? Jesse, levántate un poquito, mi amor. Vamos a solucionar, ¿eh? Ahí está, ahí. No, ahí. ¿Por qué? Oki, no seas así. Oki no me quiere. ¿Qué te estaba diciendo ayer allá en la oficina? La mujer don es una Julio, flor. ese por el ¿cómo era? Derli, don Julio. ¿Sí? Derli. Nuestro director de cámara. ¿Qué tiene? ¡Copa! No entendí. Yo no entendí. Con esa chiste sí yo te veo menos. Bueno, a ver, empecemos. Bueno, son rarezas del Mundial, Julio. Por ejemplo, las exigencias de las selecciones. Argelia, por ejemplo, va más por el tema de la religión. Ellos exigieron que el Corán estuviera en todas las piezas de los jugadores, tanto del hotel como del centro de entrenamiento. A ver, un Corán en cada habitación de cada futbolista. En cada habitación de cada futbolista de todo. Esta es la exigencia de la selección de Argelia. De Argelia, sí. Bueno, a ver. Vamos por la selección de Ecuador. Ellos exigieron algo más sencillo, más fácil. Bueno, ellos exigieron plátanos en la pieza de los jugadores. Ah, pero la banana hay mucho en Brasil. Pero no es cualquier plátano, Julio. ¿Qué de oro? Son plátanos ecuatorianos. Ah, de Ecuador. De Ecuador, Mira, sí. Boche, Ahora Chile. La categoría. Ay, que mira, ahí detenerte. Mis productores son chilenos. Pero son tan exigentes. Ellos entran más en categoría de rareza. Sí. La selección para variar, ¿verdad? chilena, sí, para variar. Sí. Ellos, los dirigentes, solicitaron que
que en cada instalación que contara con oficinas. O sea, ellos quieren oficinas en sus instalaciones, cada dirigente. Ah, mira. Sí. Para que ellos tengan justamente toda a disposición ahí, supongo, entender a full todo, ¿verdad? Sí, algo así. Y equipos LED, supongo, también, porque... No, eso pidieron los jugadores. Los jugadores pidieron camas nuevas y equipos LED. Ah, eso los jugadores. Los jugadores. Y los dirigentes pidieron oficinas. Sí, los dirigentes pidieron oficinas y los jugadores pidieron equipos LED y camas nuevas. Ahí está, perfecto. Mira, camas nuevas, ya. Todo el hotel habrá... Pero lo peor es don Julio tener cama nueva porque le hace doler todo el cuerpo. No, o sea, que hay una delicia. Depende de tu cama, Oki. Acostarse en cama nueva, casi que otra cosa. Casi que otra cosa. A ver. Bueno, está perfecto. ¿En cama qué le va a decir don Julio? Okay. Bueno, mientras los Argelia entonces justamente fueron más por la religión, pedían justamente cada habitación de cada futbolista el Corán, ¿eh? Sí. Lo de Ecuador decía los plátanos, pero traído de allá, sí, que también ha costado buena plata, porque ellos tienen las bananas ecuatorianas son gruesas y son mucho más largas que las nuestras y son medias arqueadas, ¿eh? Y verde y toda, es dulce, ¿eh? ¡Qué fuerte! Sí, rica. A ver, Chile, bueno, ya dijimos justamente que cada jugador pedía justamente cama nueva y equipos LED en la habitación LED. Y los dirigentes justamente oficinas. Bueno, perfecto. A ver. Un dato curioso, la final se llevará a cabo en el estadio de Maracaná. Como en el año... Muy comentado estadio, sí. Sí, como déjele hablar, don Julio. En el año 1950 se había llevado ahí la... Ay, perdón. Se llevó la final se llevó a cabo ahí. Bueno. Ahí se encuentra una de las mayores curiosidades de la historia de los mundiales. ¿Por qué? Porque Brasil necesitaba solamente un empate para consagrarse campeón y convirtió el primer gol del encuentro. ¿Y iba a ser ese mismo estadio donde la final entonces? Ahí mismo va a ser la final otra vez. Vamos a ver cómo le irá. Desde ahí se conoce el maracanazo, don Julio, porque la selección de Uruguay le ganó a Brasil. Claro, justamente donde lloraron todos los brasileños. Sí, desde ese entonces cambió su camiseta oficial. Exacto, y eso ocurrió en 1950. Ahí está, bueno, vamos a ver cómo le va entonces a los equipos, a las selecciones justamente que terminan este año justamente la Copa y bueno, a ver cómo le va, vamos a ver. Bueno, a ver, 11:41 y 17 la temperatura, estamos apreciando imágenes justamente del maracanazo y estamos con Jesse Guillén, que hoy arranca con nosotros presentando estas curiosidades en torno al y rareza justamente en torno al Mundial. ¿Qué más tenemos o es todo por hoy? ¿Vos conocés lo que es un motocarro, Julio? Ah, Dios mío, yo tengo el pro y el contra, mi opinión sobre esto, ¿eh? Es muy buena opción para aquellas personas que trabajan para reemplazar dale, pero hay familias que convierten casi en un minibús acá, sí, ¿eh? Sí. Van como 15, 20 adentro y eso para... Dale, don Julio, dale. Sí. Escúchele, don Julio Guillén. A ver. Tutuco se llama un motocarro. ¿Tutuco? Sí, es un motocarro que le transportó a los hinchas colombianos hasta Brasil. ¿Hasta Brasil eso? Sí. ¿Pero cuánto vinieron en él? Vamos a ver porque es propio de un cuchacho. Sí, hay un material sobre eso. La práctica de Colombia fue infiltrada. Maracaná. Una perrita logró ingresar al campo donde entrenaban los jugadores. Sus dueños, unos aficionados colombianos que emprendieron una aventura en diciembre de 2012, a Brasil en motocarro. Venimos viajando hace 1 año y medio desde Colombia. La idea era darle primero la vuelta a Sudamérica y después venir acá a apoyar a la selección. El objetivo, llegar a la sede del Combinado Nacional en Sao Paulo. Fuimos a La Guajira y después bajamos hasta Ushuaia y después subimos acá a Sao Paulo a apoyarlas. El encargado de llevarlos desde Bogotá hasta tierras mundialistas fue Tutuco. Es un vehículo de 3 ruedas que lo utilizamos nosotros para dormir. Uno duerme en la parte de arriba, otro duerme en la parte de abajo. Tenemos nuestra cocina y todo es solo para viajar y conocer. Después de haber recorrido 40.000 kilómetros, llegan con un mensaje para el equipo. Que vamos, que le metan ganas, que empezamos bien, que tienen el poder de hacer un pueblo muy feliz. Si la gente vino hasta acá a apoyarlos es porque queremos que ganen, queremos que nos representen bien y que se tomen una foto con nosotros, que nos vinimos desde hace mucho tiempo en esto. Bueno, y en este triciclo tricolor nos vamos, yo también me voy a ir con ellos porque vamos rumbo a Brasilia a ver el próximo partido de la Selección Colombia frente a Costa de Marfil. Chao, chao. Chao, gracias. Tutuco. Ah, imagínate aquí si nosotros... Yo tengo un vecino se le dice Pituco. Pituco se le dice, y teníamos un compañero que se llamaba Pitoquita, ¿eh?